Hola María Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Buenas tardes. Nada, bueno, María Luisa, creadora de Zumo de Empleo, mentora en carrera profesional. Cuéntanos un poquito de ti para los que sean nuevos y no te conozcan. Bueno, de mí. Yo llevo prácticamente 10 años ya dedicándome a asesorar a la gente en sus carreras profesionales, como has dicho. Em, pero antes de esto he hecho un montón de cosas distintas. De hecho, si te cuento mi historia, que no te la voy a contar toda, mi historia son como una serie de ir dando pasos para un lado y para otro y prácticamente nada parecía que tenía ningún sentido. Era de letras puras, me puse a estudiar Derecho, pero luego empecé a trabajar en un banco. Me tiré casi 15 años trabajando en bancos y odiando cada minuto que estaba ahí. Lo que pasa es que se me daba bien, me iba bien aquello y bueno, pues mejoraba, llegué a tener un pedazo de puesto y cuando llegué como a lo que parecía el culmen de mi carrera, el éxito de mi carrera, dije, o sea, tengo que dejarlo todo porque esto no tiene nada que ver conmigo. Entonces hice una serie de cambios de carrera, primero me puse como consultora, pensé que lo que me gustaba eran los recursos humanos, en medio hice un máster de marketing, acabé siendo directora de recursos humanos de una empresa de ingeniería durante 4 o 5 años para darme cuenta que tampoco era eso lo que me gustaba. O sea, fueron un montón de años de dar un montón de vueltas. Digamos que experta en reinvención, seguro, vamos, por Total, experiencia propia. experiencia propia en primera persona. Entonces, bueno, pues un buen día, circunstancias personales, a mi madre le detectaron un cáncer, yo me quedé embarazada y dije, mira, o sea, este es el momento de hacer una parada. Me fui de la empresa en la que estaba y para dedicar tiempo a mi vida personal y te voy a dar una pista, ¿sabes qué año era ese? El 2008. Qué buen ojo. Vamos, o sea, ojo para esas cosas no tengo, por eso tampoco juego a la lotería, porque es que tengo clarísimo que eso. Y nada, cuando ya pasó todo este proceso personal, que yo dije, bueno, ¿ahora a qué me dedico? Se me hizo muy cuesta arriba pensar en dedicarme en volver a la empresa privada, porque la verdad es que la experiencia que tenía no era la más, bueno, no había sido buena para mí. Y entonces empecé a mirar en redes sociales cómo estábamos en plena crisis y yo era la de recursos humanos porque venía de recursos humanos. Empezó un montón de gente alrededor a decirme, oye, ayúdame con mi currículum, ¿cómo consigo trabajo? Claro, ya todo el mundo empezaba a tener muchas dificultades para cambiar de trabajo. Y ahí fue cuando vi que yo sabía mucho de ese tema, porque yo había tenido equipos muy grandes, había sido directora de operaciones de un gran banco, con lo cual conocía desde el lado de la empresa, desde el lado del jefe que te va a contratar. Además había estado en recursos humanos, había hecho muchísima selección y dije, jo, yo tengo aquí un montón de información que ahora la gente necesita, voy a empezar simplemente a compartirla. Y abrí un blog que el día que lo abrí así de madrugada, que yo tenía que elegir el dominio, yo dije, vamos a ver, María Luisa Moreno. De mi nombre no se va a acordar nadie, es largo, es feo, no se va a acordar nadie. Como te decía, si me llamara Beyoncé, seguro que aquello, pero yo pensé, de mi nombre no se va a acordar nadie. Pues lo que se me ocurrió fue Zumo de Empleo, porque iba a hablar de empleo y porque iba a dar como el zumito, ¿no? La pulpa, lo mejor del empleo. De esto hace casi 10 años. Yo creo que el naming es brutal, ¿Ya? porque una vez te metes, pero te acuerdas siempre. Sí. Y ya, desde luego, no me puedo imaginar hacer nada más, porque reconozco que, la verdad, he sido muy bendecida con este trabajo. Tengo un trabajo alucinante, tengo un trabajo que disfruto muchísimo, pero lo que es increíble, que además mucha de la gente que esté contigo en estas entrevistas le va a pasar lo mismo, lo que es increíble es poder ayudar a la gente a hacer su vida mejor. En el fondo es un poco lo que hacemos, ¿no? Les estamos ayudando a hacer su vida mejor. Porque yo lo que hago es, les ayudo a hacer los cambios profesionales que en un momento dado necesitan o que quieren hacer, pues para que puedan tener el trabajo que encaje con ellos y sobre todo, como me pasa a mí con lo mío, que sé que es tan importante, es llegar a tener un trabajo que disfrutes. Porque yo ya te digo, yo en mi carrera he tenido muchísimo éxito, he tenido unos pedazos de puestos, pero yo no me sentía en absoluto ni alineada con lo que hacía, ni lo estaba disfrutando, ni nada de nada.
¿Qué es lo peor? Porque cuando tienes un pedazo de puesto, yo con 30 años me compré mi primer puesto, mi primer piso, así. O sea, cobraba una pasta, tenía un pedazo, todo el mundo para todo el mundo, era una carrera de éxito. Bueno, pues yo es que no dormía por las noches. Sí, que O sea, eso te para das ti cuenta lo importante que es alinear tu trabajo ¿no? con tus deseos, con tus valores. sí, porque si no al final vives la vida que los demás quieren que vivas, pero que no es la tuya. Absolutamente, Claro. absolutamente. Entonces, que ese problema, bueno, yo creo que muchos hemos pasado por ahí, muchos han tenido ese momento de darse cuenta de todo lo que he estado haciendo hasta ahora ha sido para llegar a un punto al que no quería llegar. Entonces, Efectivamente, vamos a intentar reandar esos pasos y ver dónde queremos ir de verdad. Eso es un poquito efectivamente. también la idea de esto. Ahí es, exacto. Entonces yo ahora mismo, bueno, pues como te digo, llevo ya un montón de años con mi empresa en la que ayudamos a personas, a profesionales, bueno, sobre todo la mayoría, la realidad es que son mujeres, tengo como un 75% de clientes que son mujeres, que vienen a mí, que tienen ya unos años de experiencia, que están en sus fases, bueno, pues de escalada o incluso de liderazgo, o que se han quedado bueno, pues en un trabajo o en una empresa en la que ya están estancadas, o sea, ya están estancadas o simplemente quieren mejorar, qué narices, oye, se puede tener ambición, es fantástico tener ambición y querer un trabajo mejor y querer más dinero, ¿no? Pues sí, Y pues. yo trabajo con ellas y lo que hago con todos mis clientes es les ayudo a ir dando los pasos, porque al final cuando te enfrentas al mercado laboral, da mucho miedito, porque está muy complicado, porque hay muchísimos profesionales súper cualificados, todo el mundo tiene el mismo currículo, porque hubo un momento en el que tener una carrera era diferenciador, que tener un máster era diferenciador, ahora ya no te diferencia nada de eso, es como los mínimos. Entonces, ¿de qué manera consigo que me den a mí el trabajo que hay miles de personas con el mismo perfil que yo? Entonces, claro, les ayudamos, son muchos años de experiencia, ya tenemos un método súper probado y vamos de la mano de los profesionales para ayudarles a llegar a ese trabajo. Entonces, esa es quién soy yo y eso es a lo que me dedico. No, no, perfecto, perfecto, porque eso es una formación que no te enseña en ningún lado, que puedes tener 2 carreras, 4 Ahí está. másteres y 7 idiomas, que en ningún sitio te dicen, para este trabajo tienes que hacer esto, para llegar a este trabajo, para cambiarte o para tal. Entonces, algo necesario que nos enseñe que, mira, menos mal que habéis llegado aquí para enseñar a vosotras. Ya estamos aquí, que no Entonces, cunta el pánico, ya estamos todo el aquí. mundo tranquilo. Pues, María Luisa, la pregunta principal de este evento. A ver, ¿cuál es para ti la mejor estrategia para encontrar tu profesión ideal y llegar a trabajar de ella y vivir de ella? Vale. Esto es, como te comentaba, yo creo que esta es la pregunta que más me han hecho en los casi 10 años que llevo yo dedicándome a esto. A ver, antes de hablar de estrategia, aunque a mí me encanta, porque yo soy muy pragmática, yo enseguida entro a cómo hacer las cosas, pero con esta pregunta en concreto, que tiene su intríngulis, ¿eh? O sea, Un tiene poquito su aquel. abierta para que ya tú tires por donde tú Madre mía, veas. exacto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Exacto. Bueno, cuando yo he trabajado esto con mis clientes, o sea, hay como digamos, dos disclaimers, ¿no? Dos avisos que hay que dar antes de entrar de lleno a buscar la respuesta a esta pregunta, que son, digamos, dos elementos que te contextualizan. El primero de ellos, que yo diría, es que no hay un trabajo ideal para cada persona. A ver, todos somos más o menos igual de listos y hay un rango de cosas que se nos da bien hacer. Es decir, estamos cualificados para hacer un montón de trabajos diferentes. Muchas veces lo que nos ocurre es que, claro, no nos los imaginamos, ¿vale? Esto iré más adelante, porque claro, estamos buscando las cosas nada más que aquí dentro, y aquí dentro no está toda la información, solo hay una parte de información que es la que tenemos nosotros. Pero es que esto es algo que mucha gente se siente muy presionada. Es como decir, oye, es que, como decíamos, es como hay que acertar el número gordo de la lotería. Entonces, si no doy con el número gordo de la lotería, ya estoy fastidiado para el resto de mi vida. Bueno, pues no hay solo uno, sino que hay X trabajos que se pueden llegar a convertir en tu trabajo ideal. Sí, es que Esto es lo primero. nos ha vendido un poco de principio de tú tienes que ser abogado, tienes que coger desde los 15 años saberlo, hacer la carrera, empezar a trabajar de abogado y jubilarte de abogado. Y fin, Terrible, terrible. es lo que se Ya, vende.
Esto por suerte, yo creo que aquí ya ha habido un cambio de paradigma. O sea, esto, desde luego, hasta mi época era así. O sea, yo no sabía muy bien qué es lo que quería hacer y solo tenía una opción. Si era de letras puras, solo podía hacer derecho. Y además, bueno, una frase que yo he oído toda la vida es: haz la carrera que tenga más salidas. Ahora, ¿quién es el guapo que dice qué carrera tiene salidas, no? Mira, a mí me pasa lo mismo. Yo también he estudiado Derecho y he hecho Ah, también mira. mil cosas y todo el mundo me dice, qué lástima que habiendo estudiado Derecho no ejerza el derecho. Bueno, también lo he hecho, pero no es lo que me llamaba. Eh, He cambiado. Efectivamente. Y además, volviendo a la pregunta, ¿qué es lo que ocurre? Además piensas, necesito, con lo que decías tú, necesito un trabajo y un trabajo como para el resto de mi vida, o sea, ya jubilarme en ese trabajo. Pero, claro, nos tenemos que plantear que nuestra carrera profesional es que a lo mejor nos vamos a tener que tirar 45 años trabajando. O sea, ¿qué cantidad de cambios personales, pero económicos, sociales, y qué cantidad de trabajos nuevos? O sea, es alucinante el ritmo al que salen, al que están saliendo trabajos nuevos. Entonces, eh, quitarse un poco esa presión, porque es que a lo mejor en este momento, o sea, lo que hay que buscar es el trabajo que en este momento, en tus circunstancias, con lo que tú necesitas para el nivel de vida y la calidad de vida que tú quieres y para, bueno, pues para esta fase, por decirlo de alguna manera, de tu carrera profesional, el trabajo que mejor encaje con eso. Pero hay que contar con que es que dentro de unos años a lo mejor cambias totalmente de opinión y quieres volver a reinventarte. De hecho, mira, ahora que decíamos eso, yo cuando hice la carrera, yo estaba convencida que yo iba a ser juez. O sea, no te digo más. Anda que no he dado vueltas. Y de ser juez a dedicarme en un banco a ser directora de operaciones, luego a ser consultora de formación, luego directora de recursos humanos y ahora esto, que me he inventado mi trabajo. ¿Quién me iba a decir a mí que yo lo que iba a trabajar me lo iba a inventar yo? ¿Es así? ¿No? Entonces, con lo cual, en ese sentido hay que quitarse un poco de presión porque podemos hacer muchas cosas diferentes. Y lo segundo, que es importantísimo, en el ámbito en el que me muevo yo, que es en el trabajo por cuenta ajena, yo ayudo a la gente que lo que quiere es trabajar por cuenta ajena, que ahora mismo no está de moda. Ahora lo que está de moda, evidentemente, es emprender. O sea, ahora el filón del emprendimiento, pero yo abanderada de la gente que quiere seguir haciendo carrera y trabajando por cuenta ajena. En ese sentido, hay algo que es importantísimo que no nos planteamos, que también trabajo muchísimo con mis clientes, es que nos obsesionamos con la definición del puesto, ¿vale? O sea, pensamos, a ver, las competencias del puesto, las responsabilidades, cuál es el nivel de formación, a ver si encaja con mi carrera. Y nos olvidamos de validar una variable que es, por mi experiencia, por la experiencia de muchísimos de mis clientes, una variable que es incluso más importante que el puesto, que es dónde desempeñamos ese puesto. Es decir, tú imagínate que tenemos la posibilidad como de dividir nuestra vida en dos, ¿vale? Somos la misma persona, pero estamos viviendo en paralelo. Entonces, a la María Luisa A le dan un puesto, pues yo qué sé, de product manager, por ejemplo, en el área comercial de una empresa. A la María Luisa B le dan exactamente el mismo puesto en otra empresa. El mismo puesto con las mismas competencias, idéntico. 4 años después que yo me vaya de la empresa, la María Luisa que sale de esa empresa, esta y esta, son dos personas totalmente distintas. Totalmente distintas. Lo que ocurre es que el entorno en el que nosotros desempeñamos nuestro trabajo influye infinito, no solo en cuán bien hacemos nuestro trabajo, porque, ojo, nosotros tenemos exactamente las mismas competencias, tenemos la misma formación, pero cuán bien hacemos nuestro trabajo depende muchísimo del jefe que nos ha tocado, de los compañeros que nos tocan, de los proyectos en los que podemos trabajar, de la cultura de la empresa, de cómo se toman las decisiones. Eso por una parte. Y ya no solo eso, sino a nivel como más emocional, ¿no? A nivel emocional. ¿Cómo de orgulloso te sientes del trabajo que estás haciendo? ¿Vale? Entonces, esto, que es algo que no nos planteamos, insisto, es que para mí es hasta más importante que simplemente ponerte a pensar en las características o condiciones concretas del puesto que estás buscando, ¿vale? Entonces,
estos son los 2 disclaimers antes de entrar en la respuesta, pero yo todavía no he empezado no hago más que hablar y no he respondido todavía nada. Luego lo separaré como si fueran 2 entrevistas y ya está. No pasa nada. Madre. Bueno, entonces, vamos a la pregunta. Imagínate, cuando van a lanzar los misiles nucleares que necesitan como 2 llaves para darles a la vez, ¿vale? Pues la respuesta a esta pregunta, digamos que tiene 2 llaves, ¿vale? O 2 partes, o dos piezas de información distintas que tenemos que conseguir. La primera pieza de información está en nosotros, está en nuestra mente, es algo que está totalmente en nuestro control porque es encontrar cuál es, digamos, la base de nuestro talento. ¿Qué es lo que naturalmente se te da bien hacer? ¿Vale? Esto es lo que decimos que es la base del talento. ¿Qué es lo que naturalmente se te da bien hacer? Es decir, ¿qué haces mejor o diferente que los demás? Porque lógicamente no vas a buscar tu trabajo ideal basándote en tus debilidades. Te vas a basar en dónde están tus fortalezas, porque además en tus fortalezas es donde tienes más margen de crecimiento o de mejora, ¿vale? Al contrario de lo que se piensa, que pensamos que podemos mejorar más en lo que se nos da peor. Eso no es cierto. Podemos mejorar más en lo que mejor se nos da. Entonces, en la primera parte de la información, como te digo, primero tenemos que mirar dentro. Cuáles son nuestras habilidades o competencias naturales, qué es lo que se nos da mejor, hacer mejor o distinto que los demás. Una segunda capa es, una vez que sabemos qué es lo que nos gusta hacer, qué es lo que se nos da bien hacer, una vez que sabemos qué es lo que se nos da bien hacer, qué es lo que nos gusta hacer. Pero te pongo un ejemplo. A mí se me pueden dar muy bien las matemáticas, pero como a mí me pongas a dedicarme a ello, para mí es como una muerte lenta, si me dedicara y se me dan bien. O sea, es que se te da bien, pero también que te gusta, ¿vale? Que te gusta significa que despierta tu curiosidad, que despierta tu interés, qué temas son de los que, bueno, hablarías constantemente, en fin, toda una forma de descubrir eso. Pero todavía dentro de esa primera llave hay una tercera pieza y es, ¿qué es importante para ti? Esto que te comentaba de la importancia del entorno, de la empresa en la que tú ejerces tu trabajo, está dentro de esto que tienes que averiguar. Es cuáles son tus valores, qué es realmente importante para ti, dónde están tus prioridades. Tú puedes estar en una empresa en la que, no sé, o sea, se experimenta con animales y resulta que, ¿sabes? Tú eres totalmente contrario a la experimentación con animales, con lo cual ahí evidentemente no va a estar en absoluto alineado con lo que son tus valores, ¿vale? Entonces, esa primera llave es información que está dentro de tu cabeza. Es como viaje en torno a mi ombligo, que además eso nos encanta. Viaje en torno a mi ombligo, ¿vale? Que es lo que quiero, que es lo que me gusta, que es lo que se me da bien. Entonces ahí puedes sacar la información de distintas maneras. Yo soy cero amiga de los tests, porque los tests no son nada más que una foto fija y nosotros somos cualquier cosa menos fijos, o sea, somos hipervariables y cambiantes, pero ahí te puedes ir a un coach y un coach te hace las preguntas correctas y tú puedes sacar esa información. ¿Qué es lo que pasa? Que solo puedes sacar información que está en tu cabeza. Y no toda la información está en tu cabeza y tampoco sabes lo que no sabes. Entonces, hay una segunda llave y es que con todos los datos que has sacado sobre ti mismo, digamos que tú como sacas una serie de hipótesis. Hipotéticamente, yo creo que a mí me podría gustar dedicarme dentro del área de marketing digital a llevar publicidad online, por ejemplo. Hipotéticamente, tú tienes una serie de hipótesis que sacas de esa primera información, de esa primera llave, y lo que tienes que hacer es validar esas hipótesis. Porque no sabes, si nunca te has dedicado al marketing digital, no tienes ni idea de lo que supone el día a día de ese trabajo. Entonces, yo que a mí me gusta ser muy pragmática, yo normalmente dejo que la gente pase poco tiempo mirándose el ombligo. O sea, lo basicote, ¿vale? Porque nos podemos quedar obsesionados y dándole vueltas, la famosa parálisis por el análisis que no lleva a ninguna parte. Yo inmediatamente a mis clientes les digo, y ahora te vas a validar las hipótesis. ¿Y cómo se validan esas hipótesis? Tienes que ir, fíjate, nos da muchísimo corte hacer esto, especialmente aquí en España, que somos muy cortados para esto. Pero te aseguro que es que funciona increíble. Tú te vas a LinkedIn, te pones a buscar gente que tiene el puesto o que está en el departamento, en el área que a ti te interesa,
te pones a mirar entre todos tus contactos y los contactos de tus contactos y empiezas a intentar conseguir que esa gente te dedique 10 minutos, es decir, estoy pensando hacer un cambio profesional y me parece súper interesante tu trabajo. ¿Me podrías regalar 10 minutos de tu tiempo para decirme qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? Entonces, esto además es muy estratégico. ¿Por qué? Por una parte, te dan información para que tú al final tenemos una idea romántica de cómo es trabajar en determinada área, en determinado puesto, que luego el día a día no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Te digo, a mí me pasó cuando yo pensé, estoy convencida que yo lo que quiero es dedicarme a recursos humanos. Entré como directora de recursos humanos corporativos, me tiré 5 años y dije, no me gusta nada, no me gustan nada los recursos humanos corporativos. Y yo tenía ya mucha información, ¿eh? Pero no me había puesto a hablar con gente que tuviera ese puesto. ¿Vale? Entonces, por una parte, consigues un montón de información para validar esas hipótesis. 2, esa gente, bueno, si ya consigues además iniciar conversaciones con ellos, te va a abrir a ideas y a otros tipos de trabajos, de puestos o de empresas que son lo que yo te digo que no tenemos en la cabeza, porque es que en el fondo de toda la tarta que es el mercado laboral, conocemos un trocito así. Hay muchísimo que no conocemos y la única manera de conocer es que haya gente que nos está contando. Porque claro, no puedes estar cambiando de trabajo cada 3 meses. Estaría fenomenal si pudiéramos estar, ¿no? 3 meses en este, 3 meses en este. A mí pasa que muchas veces estás hablando con alguien y te dice, no, yo estoy trabajando en un sector que no habías oído nunca, en un trabajo que nunca dices, nunca hubiera pensado que ahí había negocio, que ahí la gente ganaba la vida y dice, no, estoy súper bien, ganando un dineral, súper cómodo. Y dices, hostia, pues mira, la vida se me hubiera corrido que de eso se podía trabajar. Pues así, Fíjate, todos los días. claro, claro, efectivamente. Y, y eso solo puedes, la verdad es que, bueno, solo no, yo digo solo, la mejor manera, la manera más directa, más rápida, es hacerlo de esta forma. Es quién tiene este trabajo que me pueda contar y que además al final él sabe de otros trabajos, de otras empresas. Entonces, lo ideal es, bueno, pues abrir una conversación con esta gente. Pero es que además no solo te abre un montón de ideas nuevas que tú, dado que ahora mismo no tienes, no puedes saber si alguna de ellas es ideal para ti, que es a lo que vamos, sino que en tercer lugar, estás haciendo una red de contactos interesantísima. Porque hoy en día, en el mercado laboral, de verdad, el 80 o el 85% de los puestos que se cubren nunca se han publicado. O sea, alguien se pone, decide que quiere cambiar de trabajo o se queda sin trabajo, se pone, ¿y qué es lo primero que hace? Se pone a jugar a la máquina tragaperras que son los portales de empleo, sin darse cuenta que en los portales de empleo hay como mucho, el 15%, el 15% de las opciones. Pero no solo eso, sino que es donde está Tokiski. ¿Cómo te diferencias si tú te limitas a mandar el currículum por los portales de empleo? No te puedes diferenciar. Pero en cambio, consiguiendo hacer, o sea, al final el truco es conseguir hacer una buena red de contactos, tener una buena propuesta de valor. En fin, son toda una serie de pasos. Yo tengo un método que no me voy a meter a contar porque, vamos, nos tiramos aquí hasta mañana, pero al final es que esos contactos, yo digo siempre, tus contactos son tus euros profesionales. Entonces, haciendo esta estrategia que te digo, es que estás consiguiendo un montón de cosas. Y luego ya con toda esta información, al final llega un momento que uno tiene que arriesgarse y tomar una decisión. Hay que arriesgarse y tomar una decisión y decidir cuál es el... Normalmente yo lo que digo es que se busque el camino de menor fricción. Y es en cualquiera de las opciones que tú digas, pues mira, tengo estas 3 opciones que creo que me pueden encajar igual de bien las 3, pero probablemente no te cueste exactamente lo mismo conseguir trabajo en las 3. Va a haber alguna en la que te cueste un poco menos. Yo diría, facilítate las cosas, busca el camino de menor fricción, o donde tengas más contactos, o donde tengas algo de experiencia, o donde tengas, bueno, pues el haber estado en el sector o algo similar, ¿no? No sé si así te he contestado la Pues pregunta. perfectamente. No, sí, porque aparte yo creo que has dicho muchísimas cosas que no son habituales de decir y que yo creo que a la gente le puede ayudar mucho, sobre todo esto, gente que esté en búsqueda de un empleo por cuenta ajena, que quiera cambiar, que quiera ver más cosas. Vamos, Ahí está. al principio eso, sobre todo, que no se agobien,
exacto. Que no hay un único trabajo, que es posible que el trabajo que quieren ni lo sepan aún. Y luego la parte de introspección, que se mira un poquito dentro de ellos, y luego eso. A Exacto. probar, a lanzarse, a validar. Y más o menos eso, por resumir un poquito Ahí está. lo que te habías dicho. Perfecto. Entonces, pues Perfecto. yo creo que eso, vamos, que hay muchísima información para que lo quiera, que cojan papel y boli, que apunten todo Eso es. y que empiecen a Muy probar. buena nota. ¿Y dónde te encuentras, María Luisa? Mira, mi página es www.zumodeempleo.com. Y entonces ahí tienen toda la información que pueden necesitar. En redes sociales también o estoy como Zumo de Empleo o estoy como María Luisa Moreno. En Instagram María Luisa Cobian porque me hackearon la cuenta y tuve que abrir otra. Pero como Zumo de Empleo se me localiza en YouTube, en mi página web, etcétera. O sea que estoy fácilmente localizable con ese nombre tan curioso que, claro, yo en realidad la mayor parte de la gente que ni sabe que me llamo María Luisa, me llaman Zumo o Zumita, porque la mayor parte de la gente no sabe que Yo me he dicho muchas, María Luisa Zumo y digo María Luisa Zumo, la había dicho María Luisa y digo, bueno, pues es verdad, hay muchas veces que la gente se queda un poco apurado porque luego vas a eventos y conoces gente que a través de redes sociales, pues al final tienes muchos contactos y vas y te acercas y dices, hombre, y me dicen, hombre, y claro, no saben decir mi nombre, dicen, Zumo, porque no saben cómo me llamo. Aunque esto lo voy a cambiar, porque ya después de casi 10 años estoy cambiando también un poco mi proyecto, mi enfoque y voy a hacer un poco rebranding y que se vea más que soy María Luisa Moreno y que Zumo de Empleo es mi proyecto evidentemente ahora mismo, pero que se me identifique como María Luisa Moreno, que es como un básico en marca personal, que además es algo que enseño yo, ¿sabes? O sea, yo enseño a te mis pasa. clientes marca personal. Bueno, pues yo soy la primera que mi nombre no aparece por ninguna parte. Vale, de todas formas, dejaré aquí abajo el link para que los que quieran ir a tu página y ahí ya que investiguen más, que miren un poquito más tus Súper posts y bien, todo lo que ofreces y lo que enseñas allí y así súper bien. que lo Genial, tengan disponible. genial, Pues genial. nada, por mi parte, muchísimas gracias. ¿Alguna cosita más que quieras añadir? Bueno, yo, a ver, como ves, añadir, yo podría añadir, porque la verdad es que además estoy súper a gusto aquí contigo, estoy como si estuviéramos charlando aquí en el sofá de mi casa, o sea, estoy súper a gusto aquí contigo, te agradezco mucho. Bueno, sí que lo único que me gustaría añadir es que la gente no se conforme, que realmente que no le tengan miedo a hacer cambios profesionales, que no le tengan miedo. Es mucho más el miedo que uno tiene en la cabeza antes de ponerse en marcha, pero luego en el momento en el que te pones en marcha, ves que realmente sí hay muchas opciones, hay posibilidades y bueno, lo único que sí es ideal ir de la mano de alguien que te guíe o que te mentorice un poco para hacerte el camino más corto y más fácil. Pero no me gusta encontrarme constantemente con profesionales buenísimos, con muchas posibilidades de carrera, pero que, bueno, pues que les asustan los cambios, les da miedo decidirse, bueno, pues a tomar riesgos. Y yo creo que, francamente, o sea, la vida es muy corta y no vale la pena estar perdiendo. Yo lo diré 15 años haciendo algo que odiaba y de alguna manera es como algo que para mí es obsesión conseguir ayudar a la gente a que no les pase eso mismo, porque yo me arrepiento de pocas cosas en mi vida, pero me arrepiento de haber alargado tanto ese momento. Entonces, se puede hacer un cambio, se puede hacer un cambio, se puede hacer una reinvención o para seguir trabajando por cuenta ajena o para trabajar por cuenta propia, como nosotros, inventarte tu propio trabajo, se puede y no hay que dejar que los miedos tomen el control, sino que es mejor que la ilusión y las ganas sean lo que determinen nuestra carrera profesional. Pues mira, nada más que añadir. Nada, pues eso es ya animar a la gente a una revisión de su vida, de lo feliz o lo infeliz que es Exacto. con su vida profesional y cómo eso afecta a la vida, a toda la vida en general. Y nada, aquí estamos para cualquier cosita. Aquí me tienes, María Luisa, y nada, encantadísimo. Muchísimo gusto, un súper placer. Muchísimas gracias, Ángel. Hasta luego.